Si eres mamá primeriza, puede que tengas muchas dudas sobre la lactancia materna. Es normal, son frecuentes preguntas, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo tengo que darle el pecho? ¿Cuánto dura cada toma? ¿Voy a tener suficiente leche? Es un tema que requiere su tiempo, su dedicación y sobre todo tranquilidad, porque los bebés lo notan. Te cuento todo esto y más en el vídeo de hoy. Hola a todos, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y para aquellos nuevos que me veis por primera vez, os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y así YouTube os va a avisar cada vez que suba nuevo vídeo. Y si me seguís en Instagram y en TikTok, hago un montón de sorteos. Una de las dudas más repetidas es si dar el pecho duele. Pues no, dar el pecho no tiene por qué doler. Si el agarre es el correcto, madre e hijo están bien en cuanto a la posición, la mujer no tiene por qué tener molestias. Pero, ¿con qué frecuencia le vamos a dar el pecho? Durante el primer mes de vida, los recién nacidos deben alimentarse entre 8 y 12 veces al día. Cuando tienen entre 1 y 2 meses de vida, la mayoría de los bebés suelen hacer entre 7 y 9 tomas al día. Y durante las primeras semanas se hará a demanda, es decir, cuando el bebé tenga hambre. Cuando te lo pida, esto suele ser pues cada hora, hora y media a 3 horas. Conforme los recién nacidos vayan creciendo, van a necesitar mamar con menos frecuencia y van a desarrollar un horario de lactancia más regular. Los recién nacidos no deben de pasar más de unas 4 horas sin alimentarse, ni siquiera por la noche. Y vamos a ver cómo se cuentan estos intervalos. Los intervalos entre tomas se cuentan desde el momento en el que el bebé empieza a mamar, en vez de cuando termina, hasta el próximo inicio de la toma. Los recién nacidos pueden alargar las tomas hasta 20 minutos o más, mamando de uno o de ambos pechos. Conforme van creciendo, los bebés van siendo más eficaces al mamar, de modo que pueden tardar solo entre 5 y 10 minutos en vaciar cada pecho. Pero esto va a depender siempre de tu bebé y de tu pecho, obviamente. La duración de las tomas es algo que va a depender de ambos, así como de otras cosas, como por ejemplo si ya le ha subido la leche, lo que suele ocurrir entre el segundo y el quinto día después de que el bebé nazca. Si su flujo de salida de la leche es lento, es rápido, si tu bebé se agarra bien, si el pecho está más o menos lleno. ¿Y cómo sabemos si tenemos la suficiente leche para amamantarlos? Pues sí, tenemos la cantidad y la calidad suficiente. La producción insuficiente de leche se conoce como hipogalactia y suele estar causada por fármacos o por desajustes hormonales, como por ejemplo de las hormonas tiroideas o por alteraciones del tejido mamario en personas que tienen el tejido extremadamente poco desarrollado o en algunos casos de cirugías previas. La evolución del peso de tu bebé es un indicador indirecto de si se está alimentando de forma correcta. En el caso de que la progresión no sea la adecuada, revisa todas las posibilidades e intenta estimular la producción. Por ejemplo, con un extractor, un sacaleches. Varias veces al día lo podemos hacer. Y en casos donde no consigamos que la lactancia materna sea suficiente, podemos optar por una lactancia mixta o directamente con la lactancia de fórmula. Todo esto va a ser siempre dependiendo de la persona. La gran pregunta que genera mucho debate es hasta qué edad tenemos que darles el pecho. Esto va a depender de lo que queramos nosotros y también de la leche que tengamos. Se recomienda que los bebés se alimenten exclusivamente de leche materna hasta que cumplan los 6 meses y se puede alargar hasta los 12 meses o hasta que la mamá o el papá quiera. La lactancia materna resulta muy beneficiosa tanto para la madre como para el bebé. Los estudios indican que la lactancia materna puede reducir las probabilidades de que un bebé tenga diarrea, por ejemplo. La lactancia materna también protege a los bebés del síndrome de muerte súbita del lactante, la diabetes, la obesidad. En las madres, la lactancia materna quema calorías y te va a ayudar a que tu útero se encoja. La lactancia materna también reduce el riesgo de las madres a padecer enfermedades como el cáncer de pecho, la diabetes o problemas de corazón. Algunas primerizas preguntan si se les puede dar agua a los bebés mientras estás amamantando. La leche materna va a proporcionar todos los líquidos y nutrientes que tu bebé necesita. No deberías de darle agua, vitaminas durante los primeros 6 meses de lactancia. ¿Se puede tomar una copa o fumar durante la lactancia? Pues aquí os voy a decir que no, porque la nicotina pasa directamente a la leche materna, no a niveles tóxicos, pero sí perjudiciales, por lo que lo correcto es que lo evitemos. En cuanto al alcohol, pasa de forma inmediata a la leche y puede llegar a ser superior del nivel de alcohol en sangre de tu madre.
Por eso no se puede beber alcohol al menos durante los 3 primeros meses de lactancia. ¿Y qué hay de los medicamentos? Casi todos los medicamentos se transfieren a la leche materna. La mayoría de los medicamentos lo hace a niveles bajos y no representa un riesgo real para la mayoría de los bebés. Sin embargo, hay excepciones. Algunos medicamentos pueden encontrarse en alto dosis en la leche materna. Por eso hay que analizarlo y tenéis la web de eLactancia donde podéis poner el nombre del medicamento en el buscador y te dice si es seguro de tomar, qué riesgo tiene. La verdad que es ideal esta web para cuando tienes dudas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes cualquier duda o pregunta, no dudes en dejármelo en comentarios y os invito a que me sigáis en Instagram y en TikTok. ¡Chao!